Ok, pues hoy vamos a hablar sobre nuestro tema de hoy. Se trata, ¿alguien se acuerda? ¿No? ¿Alguien se trata en su calendario, qué recuerda cómo se llama? Yo sí sé, aquí lo tengo, pero quiero saber si ustedes. Hijos de Dios y herederos de sus riquezas. Muy bien, este tema está muy padre. Está muy padre. Está muy padre. Creo que les va a gustar. No te escuché, Pati, ¿sí me recuerdas? Sí, dijo que sí, Pati te dijo que sí, Robert. Ok, pues yo ando Sí, acá picándole estas cosas, 8:26. entonces, gracias, Cambio y fuera. gracias. Perfecto. Pues, hijos y herederos de sus riquezas. ¿Saben ustedes que somos hijos de Dios y son nuestras ah, lo que Él nos... Santo Dios, discúlpenme que aquí ando yo buscando que se me fue esto. Somos hijos de Dios y herederos de sus promesas, de sus riquezas, lo que Él nos prometió. Así que, como ustedes pueden ver ahí en esos dibujitos, ¿alguien me puede decir los 4 qué significan? Del regreso del hijo pródigo, ¿no? Exacto. Primero cuando se va, después cuando desea comerse la comida de los cerdos y no puede, después cuando está en camino y después ya que el Padre lo abraza, corre al encuentro. Pues nosotros como hijos de Dios, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros como hijos de Dios somos herederos. Curiosamente, la Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento. Es un testamento que Dios nos ha dado. Es el testamento de Dios para nosotros como hijos. Y eso es lo que somos. Somos hijos de Dios y somos herederos de sus riquezas. Y es lo que vamos a ver de qué riquezas se trata. En la clase anterior, los que estuvieron y los que recibieron también la clase, si mal no recuerdo, también envié la clase, se vio la necesidad de tomar una decisión definitiva sobre dejarnos conducir por nuestros deseos, sobre dejarnos conducir por nuestros deseos o si someter estos a Dios. Dejar, o sea, que no nos dejemos guiar por las pasiones, por los deseos, sino someter nuestra vida a Dios y dejarnos conducir totalmente por el Espíritu Santo. Eso fue en grandes rasgos lo que miramos en la clase pasada. Si nos decidimos a dejarnos conducir, si nos decidimos dejarnos conducir por su Espíritu, esto equivale a convertirnos en hijos y herederos de la familia más rica del universo. ¿No te parece grandioso? Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos los que son conducidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Son hijos de Dios. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Privilegios y deberes como hijos. Chécate esto. Discúlpenme mi lenguaje vulgar. Por ser hijo se tienen varios privilegios. Número 1, el privilegio de ser como el hijo pródigo, es decir, ser perdonado y amado. Ese es un privilegio que tenemos nosotros como bautizados.
nosotros como miembros de esta familia, miembros de esta familia espiritual que se llama la alegría del evangelio, nos reconocemos y nos ayudamos como hijos de Dios. Tenemos ese privilegio, regresar a los brazos del Padre, el cual nos está esperando con los brazos extendidos. Restaurar nuestra unión con el Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a tumbar, a derribar el muro que separaba a Dios del hombre. Él es el lazo entre la divinidad y la humanidad que somos nosotros. Él vino a hacer al hombre más divino. Al hacerse el hombre, une la divinidad con la humanidad, y en Cristo tenemos un libre acceso al Padre. Es una belleza, es algo grandioso este privilegio. Puedo llamarle papá, puedo dirigirme a Dios con esas palabras tan cariñosas y decirle papá. O sea, primero, que como el hijo pródigo y que todos, sí, tú, todos nosotros nos hemos alejado de la casa del Padre. Él nos perdona y regresamos y podemos sentir y podemos vivir el abrazo del Padre y ya podemos llamarle papá. Vivir como hijo de Dios, ser guiado y conducido por el Espíritu Santo, ser guiado y conducido por Dios. Pero al mismo tiempo esos privilegios hacen que tengas deberes hacia tu Padre Celestial. Sí, tienes privilegios, pero también tienes ciertos deberes. Interesarte por su palabra, que es la Biblia. Acercarte a los sacramentos que nos dejó por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que instituye los sacramentos. Y ante todo necesitas hablar con Él, es decir, empezar a orar. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la oración? ¿Cuántas veces no hemos hablado de dedicar un tiempo a la palabra de Dios? Estos son deberes y muchas veces los tomamos como obligación, pero en realidad es de lo más bello poder dedicar tiempo a Dios, no por un compromiso, no por un deber, sino por una necesidad espiritual que tenemos y por un deseo, un deseo ardiente de su presencia, de conocerlo más. Sin este conocimiento de Dios, sin este diálogo con Dios, la vida cristiana, la vida en el Señor se vuelve monótona, se vuelve un peso. Para mí ya es un peso es ir a la iglesia, es un peso estar en la comunidad. Eso es cuando se deja de leer la palabra de Dios y se deja de orar. ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante la oración? La oración es para que te comuniques en espíritu y en verdad con Dios. Saben ustedes que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios, dedicaba mucho tiempo a la oración. Alguien pudiera decir, pues, ¿para qué oraba si Él era Dios? Pues para enseñarnos que tenemos que hacer un tiempo para orar. Es de vital importancia en el ámbito espiritual. Si no oramos, estamos muertos espiritualmente hablando, claro. Podemos caminar como un saco de masa por la carretera, pero no guiados por el Espíritu Santo. La oración cambia las circunstancias. Si pedimos en el nombre de Jesús, Jesús lo dice claramente, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. O sea, todo lo que piden, no dice el Señor algo, sino que todo lo que piden en mi nombre, Él se los dará. Jesús, Él es nuestro hermano mayor, Él intercede por nosotros. Tenemos un intercesor ante el Padre y ese es Jesús, el mismo Dios que tomó nuestra naturaleza,
en todo menos en el pecado. Él es nuestro hermano mayor y a la vez es nuestro Señor. ¿Cómo debes orar? La Biblia nos dice claramente cómo. En privado, íntimamente. Dice el Señor, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Sin egoísmo, con humildad. O sea, cuando dirigimos nuestra vida a Dios en la oración, cuando vamos a orar, no tenemos que hacerlo como si vamos a hablar con un desconocido o como si vamos a hablar con alguien que no nos conocen. Dios te conoce mucho más de lo que tú te puedes conocer a ti mismo o alguien te pueda conocer. Porque Él nos hizo, porque Él sabe más quiénes somos nosotros que nosotros mismos. En su voluntad y con obediencia. Así tenemos que orar, obedecer lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y en el Espíritu está entre paréntesis lenguas. Una vez que avanzamos en el camino espiritual, una vez que avancemos en el camino espiritual, yo sé que esta palabra lenguas a muchos todavía les pueden o confundir o puede pudiera dejarle alguna confusión o algo. Pero una vez que caminamos en el Señor, se hace muy normal. Y el orar en lenguas no es un signo de santidad, sino que es una ayuda espiritualmente. Dice el Señor, nosotros no sabemos cómo orar, sino que el Espíritu viene en nuestra ayuda. El Espíritu gime dentro de nosotros con palabras que no se entienden. Y eso es orar en lenguas. Ya en los próximos años iremos entendiendo más sobre este don de lenguas. Repito, no es un don que ya huye santo la persona o santa, no es así. Y con mucha fe y confianza en Dios, en que Él va a obrar lo que es mejor para nosotros, especialmente para nuestra salvación. Posiblemente esa enfermedad no se cure, pero Dios ve más allá. Dios ve tu salvación, ve mi salvación y al fin de cuentas es lo más importante. No sé si alguien puede entrar, yo estoy en un grupo, no sé cómo sería, me dice Loana que me avisaría. ¿Me ayudas si estás al pendiente o si entras en el teléfono? Bueno, Claudia está aquí atrás, ustedes no la pueden ver por el sistema este. A ver. Ahí está. Muy bien. En todo momento, dice el apóstol, orar en todo momento. Dice el apóstol San Pablo, orar en todo momento. Ahí está uno ahorita, déjenme ver. O tú. Sí, avisa, entonces. Ok, entonces, ¿qué hago aquí? Lo saco. Ok, listo. ¿No te dejo entrar? ¿Te dejo entrar? Ok. ¿Te dejo entrar donde está Dubis? A ver. No hay. Te voy a dejar entrar donde está Dubis, que es el 1. ¿Estás ahí? Ok. Seguimos. Claudia va a estar allá. Pero me van a estar oyendo con el mute, por favor. Muy bien. No nos distraemos. En todo momento, dice el apóstol San Pablo, orar en todo momento. O sea, que nuestra vida se convierta en una oración. Que el quehacer, el trabajo, lo que estés haciendo sea una oración. Que en ese tiempo, conforme vayamos avanzando en la vida espiritual, Dios mediante, podamos nosotros, como a la medida de los santos, poder orar en todo momento, en lo que esté haciendo, poder dirigir mi corazón al Señor. Eso es bellísimo. En algo personal, en algunos momentos de espiritual muy fuertes, pues he tenido la oportunidad de poder estar orando todo el momento. Ahorita me cuesta un poco más,
pero sería la meta que podamos orar, tener a Dios presente las 24 horas del día. Para no desanimarte, no caer en tentación, porque somos débiles. Y el Señor lo dice clarísimo, o sea, ¿para qué andamos con cosas? Oren para que no caigan en tentación. Claro, o sea, claro lo dice el Señor. ¿Cuál es tu herencia? Esta parte me encanta, a mí me encanta, en el momento de estarlo preparando. ¿Cuál es tu herencia? Bueno, eres hijo y como tal heredero de todas y cada una de las promesas que para ti ha provisto el Padre. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? O sea, todas las promesas, todo. Es que eh, esto no se puede entender. O sea, muchas veces decimos, Señor, pero es que está difícil. Bueno, lo digo por mí. Está difícil las cosas y que no puedo, que... Mira, los primeros cristianos se alegraban cuando los golpeaban, cuando los humillaban, cuando los mataban, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían claro cuál era su herencia, tenían claro cuál era su destino. Nosotros como hijos de Dios somos herederos de todas las promesas del Padre. Todo lo que Él ha prometido son para ti. ¿Te puedes imaginar? El cielo, la eternidad, o sea, no un ratito, no 1000 años. Oh, pues es que Dios después me va a dar 1000 años. Escúchame, no 1000 años, toda la eternidad sin fin. Eso es nuestra fe, eso es lo que estamos haciendo un viernes por la tarde aquí cuando podemos estar viendo una película en Netflix, que no tarda en salir una serie que tengo yo ahí pendiente, pero no, estamos aquí. Yo no sé qué pudieras estar haciendo tú, pero estás aquí y eso hace una diferencia, porque tenemos claro cuál es nuestra herencia, qué es lo que nos espera. Como digo, una eternidad en el cielo, gozar de la presencia de Dios. Te puedes imaginar, aunque sea un poquito, o sea, conocer a María, conocer a los santos, o sea, ahora sí codearte con los santos allá en el cielo, porque aquí, qué maravilla. Vida eterna, protección divina. Ahí están las citas bíblicas, no las vamos a leer ahorita, pero cuando reciban el archivo, pues ahí van a ver las citas bíblicas. Abundancia material necesaria, sí, así como lo escuchas. Y no es esto lo típico de los protestantes de que el evangelio de la prosperidad, no se trata de eso. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, pues nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos va a tocar? El Señor les dijo claramente, todo el que haya dejado padre, madre, tierra, recibirá el 100 por 1. Eso es lo que Dios nos da, el 100 por 1. Pero agrega, pues, y con todo eso pruebas, o sea, el Señor es muy claro, el Señor es muy claro en su palabra y nos lo dice hoy en día, no es algo que les dijo a ellos hace más de 2000 años, te lo dice a ti y me lo dice a mí el día de hoy. La mejor forma de lograr el cumplimiento, la mejor forma de lograr el cumplimiento de esas promesas es solicitándolas. Para ir tomando posesión de tus bienes celestiales, es ir poniendo en la balanza la oración y la Biblia. Es muy importante. Oración y Biblia, no por separado. Hay que recordar que la lectura bíblica sin oración, escúchame, puede ser frialdad, estudio o aridez. O sea, tiene que estar unida, no se puede separar. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios y cuando tú lees la Biblia, Él te habla a ti, Él me habla a mí. Entonces es una unión de Biblia y oración. No puedo decir, no, pues yo solamente voy a leer la Biblia. Pues así puedes leer cualquier otro libro, ¿no? Tiene que estar unida la oración y la lectura de la palabra de Dios. Es Dios el que nos habla. La oración sin lectura bíblica puede ser un sentimentalismo superficial. Es
No, pues yo me comunico con Dios y no ocupo leer la Biblia. Pues, ¿a quién le estás orando, hermano, hermana? Si no conocemos al Señor en su palabra, ¿a quién le estamos orando? O sea, se necesita la palabra de Dios, la Biblia, que estén unidas, no pueden estar separadas. Dios ha dado a sus hijos esa fortuna que son las promesas depositadas en su palabra. Tú tendrás que cumplir los requisitos que la promesa tiene como condición. Te voy a poner un ejemplo. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella, la palabra, hablando de Jesús, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Está hablando de Cristo. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El Señor vino a los suyos, vino a los judíos, vino y no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, en el caso de nosotros no judíos, nos dio el poder de ser hijos de Dios. Y te puedes imaginar el poder que tiene la palabra hecha carne, que es Cristo, y la palabra viviente, o sea, es Dios el que nos habla en su palabra. Por eso cuando se lee en la misa del Evangelio se está de pie, por eso se tiene tanta veneración a la palabra. Y fue uno de los primeros temas que tuvimos en la comunidad sobre la palabra de Dios. Formar buenos hábitos de oración. Se tiene que tomar lo siguiente. Se tiene que tener un lugar definido, un lugar en tu casa definido. Yo pienso que a muchos nos falta todavía tener un lugar definido donde orar y un tiempo definido y un deseo definido. O sea, ¿para qué voy a orar? Sin esto nos podemos perder. Podemos decir, pues sí, yo oro todo el día. Pues sí, esa es la idea, pero aparte de eso tenemos que tener un tiempo, un lugar. ¿Y para qué vamos a orar? Nos mantiene enfocado. Con un método, leyendo una porción de la palabra, leer la Biblia nos hará escuchar al Señor y esto será el alimento para nuestra oración. Esto será el alimento para nuestra oración. Se puede leer con la palabra, se debe leer incluso con la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas formas. Estas son las recomendaciones. No uses la Biblia para adquirir conocimiento o información. No se trata de eso, creo que ya lo he mencionado. Sino como un medio por el cual Dios te puede hablar. No corras, no te apresures. Examina lentamente, medita la palabra de Dios. Se lee y se ora a la vez, sin prisas, sin preocupaciones, sin estar pensando qué voy a hacer después. Es muy fácil distraerse, por eso hay que hacerlo con calma. Pregúntate sobre lo que estás leyendo, eso te ayuda a regresar a poder estar más en oración. ¿Qué pecado debo de abandonar? Por ejemplo, chismes, codicia, mentira, rencor. No es un tiempo para decir, este texto le quedó, pero como anillo al dedo a mi vecino, a mi esposa, a mi esposo, algún familiar. No, el Señor quiere hablarte a ti. No se trata de buscar esta cita bíblica le queda a fulanito. No, el Señor que nos guíe a cómo debemos de orar, cómo debemos de orar con su palabra, cómo debemos escuchar su voz en su palabra. Pregúntate también, ¿qué promesas contiene lo que estás leyendo? Perdón, hacerlo tuyo, detente y reclámala. Te pongo un ejemplo, cuando Jesús dice, todo lo que piden en mi nombre, crean que ya lo han recibido. Todo lo que pidan con fe, crean que ya lo han recibido.
detente ahí, Señor. Tú me estás diciendo que todo lo que pida en tu nombre se me dará. Hoy yo reclamo esta palabra que tú hablaste y sigues hablando el día de hoy. Señor, te pido por esta situación. Háblale al Señor. O sea, deja de leer por un momento la palabra de Dios y tratemos de entrar en oración en ese momento, sin prisas. Si solamente te quedaste ahí y leíste unas cuantas palabras de la Biblia, pero oraste mucho en eso, eso es suficiente. No se trata de que leas toda la Biblia, se está tratando de un momento de oración, de intimidad con el Señor. ¿Qué ejemplo debo seguir? Decídete a hacerlo. El Señor te va a hablar. O sea, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, el Señor nos va a pedir algo. El Señor te va a hablar, el Señor te va a pedir algo. Y hay que tomar la decisión de llevar a cabo lo que Él nos pida. ¿Qué mandamiento debo obedecer? ¿Qué tropiezo o piedra debo evitar? ¿Qué pensamiento nuevo me ofrece acerca de Dios? O sea, estar atento. Y ya al final, guarda silencio y escucha. Deleítate el resto del día con lo que han hablado y permítele estar en tu pensamiento en cada cosa que hagas. Yo pienso que todos deberíamos de practicarlo. Algunos tal vez hemos fallado, me cuento yo principalmente, de esta práctica, empezar el día con la palabra de Dios. Pueden ser las lecturas de la misa del día. Tal vez no vayas a ir a misa ese día, pero si oras con el evangelio del día, esa práctica diaria que podamos hacer en la mañana puede cambiar nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, definitivamente. Estén despiertos y orando, es la cita bíblica para nuestra clase de hoy. Estén despiertos y orando para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos y es lo que nos dice el Señor a nosotros. ¿Cuál es la tarea? Recuerda la tarea pasada que hicimos, era compartirla en su célula. Al final nos dicen si la compartieron. ¿Quieres leer la cita bíblica? ¿Las que memorizar? ¿Mande? ¿Las de memorizar? No, creí que ibas a leer una. ¿La primera? Por favor. En lo que Claudia busca la cita bíblica, esta es la tarea, hacer una lista de amigos y parientes inconversos y orar por ellos. ¿Qué quiere decir inconversos? Maribel, ¿qué es inconverso? Vamos a prender nuestra cámara, nuestro micrófono. Voy a dejar de hacer record.